y venimos desarrollando un estudio. En Hechos de los Apóstoles, donde vimos los distintos viajes del apóstol Pablo, luego cómo es encarcelado allí en Jerusalén, conducido a Cesarea, y allí frente a distintas autoridades le es necesario hacer una defensa del motivo por el cual él era perseguido, porque en definitiva, como lo aclara, la persecución no surgía en base a algún tipo de diferencia que no fuese la propia creencia del apóstol Pablo, en base a lo que él había visto y había oído, porque para él no era el cuento acerca de Cristo, sino que Cristo se le había aparecido en el camino y había escuchado, y como le revela allí a Ananías, el siervo que Dios utilizó en Damasco para que fuese y orase por Pablo, dice: yo lo he elegido, dice, para que lleve frente a autoridades, frente a reyes, mi palabra, y lo eligió para que escuchase de su boca, de boca del propio Jesucristo, la palabra de Dios. Como le decía, hermano, muchos se convirtieron a través del anuncio de otro instrumento que vino y contó las bondades de Dios, la obra de Jesucristo, pero el apóstol Pablo escucha directamente de boca de Dios. Y bueno, eso hacía de él que para él, como yo subrayé en el estudio anterior, fuese innegable la realidad de que Jesucristo estaba vivo, y ese era el conflicto principal que estaba allí entablado con los que se oponían a él. El estudio que nos correspondía hoy, pero yo primero no quiero distraer demasiado tiempo hoy en el estudio, ya que hoy tenemos la Cena del Señor, tenemos también al pastor Renzo ahora que va a seguir. Entonces, pero quiero hacer una introducción, porque debemos ser capaces, en base a lo que la Escritura enseña, de poder dar una razón, de poder certeramente estar explicando acerca de las cosas que la palabra de Dios dice, y cómo ver una obra del enemigo que se viene gestando de muchos años atrás. Sabe que si usted estudia las Escrituras en lo que se conocen como los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc., y nos hablan acerca de un censo que había sido ordenado, nos habla de la visita de aquellos magos de Oriente que venían siguiendo una estrella, como anunciaba la palabra, y de un rey que estaba preocupado de que nadie le moviese la silla, el trono en el que estaba sentado, y es por eso que procuró la muerte, y de allí aquel escrito que dice: Raquel que llora por sus hijos, y no hay quien la pueda consolar, porque este emisario del diablo decidió exterminar a todos los niños menores de 2 años en base a la consulta que le había hecho a los magos de Oriente de cuál era el momento en el cual habían visto la estrella. No habían venido en avión, hermano, aquellos hombres, entonces habían hecho un largo camino para llegar allí y estar encontrando, como lo señalaba la Escritura, al niño envuelto en un pesebre. Todo respondía a un plan de Dios. Dios conoce el principio y el final, porque Él es, como dice la palabra: yo soy el alfa y la omega. La A y la Z, nuestro abecedario, ¿no? El principio y el fin. Y creo que es bueno porque que nosotros conozcamos. En el estudio anterior vimos que había sido reemplazado el principal gobernador allí, y ahora en su lugar, luego de 2 años, venía Festo, y había ido y se había reunido con los principales. Y en esta oportunidad, capítulo 25, Hechos de los Apóstoles, versículo 13, hay
se presentan allí dos personalidades de relevancia en la región, podríamos decir así, que son Agripa y Berenice. Y yo más que nada hoy, como una introducción, porque ya digo, tenemos la Cena del Señor y no quiero distraer demasiado tiempo, quería hacerle un poquito el recuento, porque una de las mejores maneras de errar, ¿sabe cuál es? Jesús le dice a los saduceos, le dijo, ¿sabe cuál es la mejor manera de errar? Dice, mucho erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que una de las mejores maneras de estar equivocado es cuando uno no conoce la palabra de Dios y no cree en toda la palabra de Dios. Pues no alcanza, hermano, con creer en un pedacito, sino que toda la palabra. Ayer yo traje un estudio allí en la iglesia de Juan Lacase y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la palabra, todas las escrituras son útiles para instruir, para reprender, para refutar, redarguir. Y acá tenía una oportunidad el apóstol Pablo, porque usted así mira a primera vista y parece que había una receptividad de parte de Agripa, y yo quiero plantearle un poquito cuál era la situación. Todo esto combina lo que la Escritura enseña, junto con también ciertos datos históricos. Si usted estudia un poco los hechos allí concernientes al propio Jesucristo y a esa época, hubo un reportero que no era precisamente creyente, era un judío que se había criado en Roma, llamado Josefo. La mayoría capaz que lo escuchó, otros no tiene importancia, pero también confirma un montón de cosas que los propios evangelios dan testimonio de los sucesos que allí ocurrían. Y este historiador relata de cómo el Imperio Romano, una vez que había conquistado allí lo que eran regiones que antes estuvieron bajo el dominio greco-macedónico, establece autoridad. Y hay un primer rey que no tuvo demasiada relevancia, se llamaba Antipatras, y ese tiene a un hijo que lo sucede, que se llamaba Herodes. En la historia se lo conoce como Herodes el Grande, el cual en el año 40 a.C. arranca allí su periodo de gobierno. Este Herodes, hermano, es el que nosotros leemos en los evangelios, que ordenó la muerte de aquellos niños en Belén, que procuraba la muerte de Jesús, motivo por el cual sus padres no volvieron a la ciudad de la cual ellos eran oriundos y se fueron provisoriamente hacia Egipto, hasta que se le comunica a Dios de que aquel que procuraba la muerte del niño había muerto y era seguro de que regresara. Pero murió, hermano, y sabe que los reinados no es como nosotros estamos acostumbrados hoy a las democracias, ¿no? La democracia, un presidente, el que lo sucede, no necesariamente tiene algún vínculo sanguíneo con quien lo antecedía, ¿no? Viene y asume otro que no tiene nada que ver en cuanto a parentesco, pero los reyes, hermanos, seguían lo que se llama un linaje. Y luego de que Herodes, que muere cuando Jesús era un niño, no nos dice cuántos años, pero sabemos que de 2 años para arriba, después que se vio la estrella, mandó matar a los niños y fue a Egipto. No sé cuántos años vivió, porque después la próxima vez que situamos a Jesús es con 12 años en el templo, cuando los padres habían venido a una Pascua donde todas las personas debían presentarse una vez al año en el lugar que Dios señalaba, y habían venido en una especie de caravana hacia Jerusalén. Pero en ese interín, hermano, rey había muerto y es sucedido por otro rey, del cual también nos habla la palabra, el que yo le nombré, aunque no dice Herodes el Grande, nos habla acerca de Herodes, que procuraba la muerte del niño y todo lo demás, y es sucedido por otro rey que se llamaba Herodes Antipas. Herodes, ¿con quién tiene un desacuerdo? ¿Con quién? A ver, la hermana Gladys me parece que sabe. Con Juan el Bautista. ¿Se acuerda que había tomado la mujer de su hermano? Y Juan venía y le decía, no es lícito, no está bien delante de Dios lo que has hecho, ¿no? Y entonces, procurando su muerte, Herodías le pidió
a su hija en una fiesta allí que le entregara la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Así que ahí tenemos otro Herodes, descendiente, hijo directo de aquel Herodes que había procurado la muerte del niño. Y hay algo que es importante que también tengamos presente, porque en la palabra, si yo le digo, nómbreme personas que iban a cuestionar y se oponían a Jesús. Vamos a hacer ese ejercicio. Yo le digo, ¿quiénes se oponían, iban allá y refutaban a Jesús? Y me va a nombrar los fariseos, los saduceos, a veces algún escriba, a veces algún maestro de la ley, ¿sí? ¿Se acabó la lista ahí? ¿Sabe que no? Porque por lo menos en 4 lugares de la palabra dice, luego los fariseos de haber ido a contender con Jesús fueron y consultaron con los herodianos, dice la palabra. Yo conocí una persona que decía, el cuento que lo conoce todo el mundo, porque quien no sabe la historia de Pinocho, todos los que viven ahora ya en algún momento escucharon el cuento. Entonces había uno que era muy mentiroso y los otros le seguían el cuento y dice, este es el papá de los Pinochos y estos son los hijitos. Bueno, Herodes, hermano, era el papá de la maldad y los herodianos eran como los hijitos, eran los que seguían la misma práctica que este otro hombre. Y sabe que se suceden allí 4 generaciones de Herodes. Herodes, el que se lo conoce históricamente como Herodes el Grande, del año 40 a.C. hasta seguramente el 5, el 10 después de Cristo. Después Herodes Antipas, que era aquel al cual tuvo la oportunidad de escuchar a Juan, lo encarcela y le manda a cortar la cabeza. Y luego hay otro que ya lo estudiamos, si usted prestó atención, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 20, que era Agripa. Herodes Agripa el primero, porque el que estamos viendo acá era Herodes Agripa el segundo. Y ese Herodes Agripa fue el que tenía una contienda, dice la palabra, con los de Tiro y de Sidón. ¿Se acuerda? Entonces dice, le fue arengada a una reunión, dice en esos términos la versión Reina Valera, se arregló allí para que los recibieran y tratando de salamerear a este rey que estaba sentado en el trono con su cetro, con sus vestiduras reales, dice Hechos de los Apóstoles, empezaron a proclamar, voz de Dios y no de hombre. ¿Recuerda eso que se estudió? Lo estudió en Hechos de los Apóstoles. Dice, y en el momento, dice, murió siendo comido por gusano. ¿Ah? Así que ahí tenemos al padre de este otro Agripa. Y ahora tenemos a este otro Agripa que también, claro, uno lee la historia y si hablamos, decimos Renzo y Gladys, Camila y Daniel, David y Marianela, asocia, dice, bueno, es un matrimonio. Pero sabe que estas 2 personas venían de una familia bastante desordenada.